Los países latinoamericanos se endeudan bastante y vamos a ver acá 7 países latinos que necesitan endeudarse porque si no, no, no logran a mantener sus cuentas, todo eso. Vamos a ver qué dice. América Latina enfrenta una dura realidad. Y es que muchos países deben endeudarse constantemente para poder funcionar. Hoy veremos cuáles son esas naciones que literalmente necesitan préstamos para sobrevivir. Mi pregunta es, ¿tienen países acá en Latinoamérica que no necesitan endeudarse? Costa Rica es uno de los países más estables y con mejor calidad de vida de América Latina. Pero esa estabilidad tiene un costo, un nivel de endeudamiento cada vez más alto. Para financiar su modelo de bienestar social, el país ha recurrido a préstamos constantes que lo han llevado a depender de la deuda para funcionar. A julio del 2024, la deuda pública de Costa Rica llegó a casi el 60% del PIB, una cifra Mira, preocupante para una economía pequeña. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, principalmente por el alto gasto de la educación, salud y pensiones que el gobierno debe costear sin contar con suficientes ingresos. Al es claro que la mayoría de los países desarrollados tienen una deuda mayor que 60% del PIB, pero bueno. no tener recursos No, voy a buscar acá, vamos a buscar juntamente. ah, porcentaje, porcentaje de endeudamiento del PIB de los países. Vamos a ver qué dice de los países. Am, mira, según la inteligencia de Google, Grecia tiene 158% del endeudamiento del PIB, Italia tiene 136, Francia 113, Bélgica 105, España 104, Japón, ¿cuánto? Mira, Estonia es bajito, 24%, Bulgaria 24, Luxemburgo 26, pero me gustaría ver Japón, ¿no? Vamos a ver si logramos ver a Japón acá, que dice. Muy bien. No, no entró, vamos a entrar acá. La deuda, tarán, tarán. Vamos a poner acá arriba. ¿Cuáles son los 10 países más endeudados? Ah, Japón tiene 251% del PIB, el endeudamiento. Portugal 135. Ah, no dice. Vamos a ver acá China y Estados Unidos. ¿Cuántos porcentos? ¿Cuántos por ciento de endeudamiento del PIB tiene Estados Unidos y China? A ver si dice. Ajá. Acá dice que medido según el tipo de cambio de mercado, el PIB de China fue, bueno, 18 billones, bueno, o 73%. No, no es de eso que quiero. Ah, vamos a poner Estados Unidos nomás acá. ¿Cuánto es porcentaje? Ujú, ujú. La deuda, no, no es de eso, no es de eso. ¿Cuál es el porcentaje? Vamos a poner diferente entonces. ¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento de China según su PIB? Vamos a ver qué dice. Mira, China 84%, está bien. Y ahora vamos a ver Estados Unidos.
Estados Unidos. 121%. Bueno, acá vemos entonces que buena parte de los países que son desarrollados, entonces tienen una buena deuda, están bien endeudados según su PIB. Por eso Costa Rica con 60% no es mucha cosa. La cuestión es que la confianza del mercado, de los inversionistas, no tiene, entonces no se recibe más plata. Es un país chiquito, no produce muchas cosas, entonces allí está el problema, ¿no? Recursos suficientes, recurre a préstamos internacionales y a la emisión de bonos para mantener la maquinaria estatal en funcionamiento. El problema es que estos préstamos generan intereses cada vez más altos, lo que significa que gran parte del presupuesto nacional se destina solo a pagar deuda. Mientras los otros países desarrollados que tienen un endeudamiento mucho mayor, de que Costa Rica tiene los préstamos a un bajo interés. En 2024, por cada 100 colones que Costa Rica recauda, más de 35 se van al pago de intereses. Además, el país tiene una baja recaudación fiscal debido a la evasión de impuestos y a un sistema tributario poco eficiente. Y con un déficit fiscal persistente y sin reformas estructurales profundas, Costa Rica sigue atrapada en un círculo vicioso de endeudamiento. Sí, como sabes, El Salvador ha sido noticia en los últimos años por su apuesta al Bitcoin y por las políticas de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, detrás de esa imagen moderna y mediática, el país enfrenta una dura realidad, y es que depende del endeudamiento para sobrevivir. En 2024, la deuda pública de El Salvador superó el 90% del PIB. Acá ya comienza a quedar más preocupante, ¿no? Es bastante, 90% para un país que no produce muchas cosas. Tremenda cifra, una de las más altas de América Latina. ¿Por qué? Porque el país tiene ingresos fiscales insuficientes y una economía frágil que depende en gran medida de las remesas enviadas por salvadoreños en el extranjero. Depende de los que van afuera a trabajar y enviar a sus familias. Qué cosa, ¿no? Qué lástima. No generar suficientes recursos propios, el gobierno recurre a préstamos para pagar salarios, financiar infraestructura y sostener sus programas sociales. Uno de los factores que ha disparado la deuda es el alto gasto en seguridad. Así, la guerra contra las pandillas ha tenido un costo económico significativo. Y aunque ha reducido la violencia, claro que sí, ha generado un mayor déficit fiscal. Además, la adopción del Bitcoin como moneda de uso legal no ha generado los beneficios esperados y ha alejado a los organismos internacionales como el FMI, dificultando aún más el acceso a financiamiento externo. El Salvador debe afrontar vencimientos de deuda en los... Eso del Bitcoin puede todavía dar resultado para El Salvador, ¿no? Pero por ahora no está ayudando mucho. próximos años y sin acceso a nuevos préstamos, el riesgo de impago es real. Bueno, son 7 países, ya fue Costa Rica, El Salvador y ahora vamos a Panamá. Después de Panamá faltan 4 países, ¿no? Panamá es uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina. Pero detrás de sus rascacielos y su famoso Canal de Panamá hay una realidad preocupante. Y es que necesita endeudarse constantemente para sostener su economía. En 2023, la deuda pública panameña superó el 52% del PIB. Acá es el menor hasta ahora, no es mucho, 50%. Una cifra alta para un país que históricamente ha sido un centro financiero y logístico clave en la región. A pesar de su dinamismo económico, Panamá enfrenta un déficit fiscal constante, lo que obliga al gobierno a recurrir a préstamos para cubrir sus gastos. Uno de los principales problemas es la alta dependencia del Canal de Panamá, casi como única fuente de ingresos. Y es Quizás tenga que buscar otras cosas para ganar plata, pero mira, 50%. Me pareció algo bastante
bueno para trabajar en un país. Que cuando el comercio mundial se desacelera o las sequías afectan la operatividad del canal, las finanzas públicas panameñas se ven directamente impactadas. Además, el país ha invertido en megaproyectos de infraestructura, como el metro de la ciudad de Panamá, lo que ha aumentado su deuda. Otro factor clave es la crisis del sistema de pensiones, que se encuentra al borde del colapso. Así, sin reformas, el gobierno necesita cada vez más recursos para sostenerlo, lo que lo obliga a endeudarse aún más. A pesar de ser una de las economías más estables de la región, Panamá sigue atrapado en un modelo de endeudamiento continuo. Brasil es la mayor economía de América Latina y una de las más influyentes del mundo. Sin embargo, a pesar de su tamaño y riqueza, el país necesita endeudarse constantemente para mantenerse a flote. Al cierre del 2024, la deuda pública de Brasil superó el 76% del PIB, Y va en aumento. Acá el gobierno actual de Lula aumenta los gastos públicos y bueno, empieza con eso a aumentar el endeudamiento. Un endeudamiento que no es del exterior, sino bueno, que compran la deuda a los propios brasileños, pero es endeudamiento. Entonces había que asegurar un poco los gastos del gobierno, pero este gobierno no plantea eso, plantea más gastar más, ¿no? Cifra que sigue creciendo debido a su alto gasto público y un déficit fiscal crónico. El gobierno destina grandes sumas a programas sociales como Bolsa Familia, subsidios energéticos y salarios del sector público, pero también tienen las pensiones, la gente que está jubilada, todo eso, y bueno, gasta bastante. Ingresos fiscales no son suficientes para cubrir esos costos. Como resultado, el país se ve obligado a recurrir a préstamos para cerrar la brecha. Uno de los mayores problemas es la alta tasa de intereses que Brasil paga por sus deudas. Con una de las tasas más altas del mundo, el país destina una gran parte del presupuesto solo al pago de intereses, lo que reduce su capacidad de inversión en infraestructura y desarrollo. Además, la economía brasileña es vulnerable a las fluctuaciones globales, especialmente en el sector de materias primas, que representa una parte clave de los ingresos. Y es que cuando los precios del petróleo, la soja o el hierro caen, Brasil enfrenta dificultades para generar ingresos suficientes y debe... Esos son los tres principales productos de exportación de Brasil. Y bien la realidad de acá cuando pasa eso. recurrir aún más al endeudamiento. Así, a pesar de ser un gigante económico, Brasil sigue atrapado en un círculo vicioso de deuda. Ecuador es un claro ejemplo de un país que depende del endeudamiento para sobrevivir. Y es que como una economía dolarizada y una fuerte dependencia de las exportaciones de petróleo, el país enfrenta un déficit fiscal crónico que lo obliga a buscar financiamiento externo para pagar sus deudas. En 2023, la deuda pública de Ecuador superó el 60% del Producto Interno Bruto y el gobierno gasta 60%, bueno. Es alta, pero tranquila. Más en pagar deudas que en inversión pública. El problema es que Ecuador no puede imprimir su propia moneda, ya que usa el dólar estadounidense, lo que le impide recurrir a la devaluación como otros países. Esto significa que, cuando necesita dinero, no tiene otra opción que endeudarse o recortar gastos drásticamente. Uno de los mayores retos del país ha sido su dependencia del petróleo. Y es que cuando los precios del crudo caen, los ingresos fiscales se desploman y el país se ve obligado a pedir préstamos al FMI, a China o a los mercados internacionales. Ecuador no tiene producción de otras cosas en gran proporción. Estos préstamos suelen venir con condiciones estrictas, como recortes en subsidio y ajustes fiscales que generan malestar social. A esto se suma la inestabilidad política y la crisis recurrente, que dificultan la planificación económica a largo plazo. Ecuador está atrapado en un ciclo donde pide préstamos para pagar deudas anteriores, generando una bola de nieve difícil de detener. Colombia es una de las economías más grandes y diversificadas de América Latina.
pero también es un país que depende del endeudamiento para sobrevivir. Y es que a pesar de su crecimiento económico en las últimas décadas, el déficit fiscal se ha convertido en un problema crónico que obliga al gobierno a recurrir constantemente a préstamos para cubrir sus deudas. En octubre del 2024, la deuda externa de Colombia representó el 47.9% del Producto El más bajo hasta ahora, 47%. Interno Bruto, y sigue siendo alta. El país gasta más dinero del que recauda a través de impuestos, y buena parte de su presupuesto se destina a pagar intereses de la deuda. Bajita, la más baja. No sé. Me parece que hace más alarde de que es realmente. Y parece que Colombia con la deuda está bastante bien. Uno de los mayores problemas es la baja base tributaria, pues a pesar de los constantes cambios en reforma fiscal, el sistema sigue siendo ineficiente y no genera suficientes ingresos. Otro factor clave es la dependencia del petróleo y el carbón, que representan una parte importante de las exportaciones y los ingresos fiscales. Cuando los precios de estos productos bajan en el mercado internacional, el gobierno enfrenta un déficit aún mayor, lo que lo obliga a endeudarse aún más. Además, la deuda externa se ha convertido en una carga, ya que al estar denominada en dólares, su costo aumenta cada vez más que el peso colombiano se devalúa. El gasto público en Colombia también es elevado, especialmente en áreas como seguridad, programas sociales y subsidios. A esto se suma el conflicto armado interno y la crisis migratoria venezolana, que han exigido mayores recursos del Estado. Y para no recortar drásticamente estos gastos, el gobierno sigue recurriendo a préstamos internacionales y emisiones de bonos. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo puede Colombia mantener este modelo? Si Colombia no logra equilibrar sus cuentas y reducir su dependencia del endeudamiento, podría enfrentar serios problemas en el futuro. Y si hay un país latinoamericano que depende del endeudamiento para sobrevivir, ese es sin duda alguna Argentina. Y es que con una economía marcada por crisis recurrentes, defaults y alta inflación, el país ha convertido la deuda en un pilar de su modelo económico. Y es que sin acceso a financiamiento estable y con un gasto público que por momentos ha sido descontrolado, el gobierno argentino se ha visto obligado a recurrir a préstamos para cubrir sus necesidades básicas. En 2023, la deuda pública argentina superó el 85% del Mira, acá el más alto prácticamente de estos 7 países, alto, 85%. PIB, y el país enfrenta un problema crónico, pues no solo debe endeudarse para financiar su presupuesto, sino también para pagar las deudas anteriores. En otras Endeudarse para pagar otras deudas. Complicado la situación, ¿no? palabras, Argentina está atrapada en un ciclo de endeudamiento en el que pide préstamo para pagar lo que ya debe, generando Es como se está debiendo un banco y va al otro pedir préstamo para pagar el banco anterior. una bola de nieve imposible de frenar. Pero bueno, ahora el presidente Milei está intentando disminuir los gastos públicos, entonces con eso quizás regularice la economía y empiece a generar más ingresos de que gastos, ¿no? Uno de los principales problemas es su gasto público desbordado, con subsidios masivos a la energía, el transporte y los programas sociales. Estos subsidios, aunque benefician a la población, son insostenibles sin un sistema de financiamiento sólido. Y es que al no generar suficientes ingresos fiscales, los gobiernos argentinos han recurrido a dos mecanismos. Uno, imprimir dinero, y otro, endeudarse. El primero genera inflación descontrolada, como ya pasó muchas veces, mientras que el segundo incrementa la carga de intereses que el país debe pagar. Además, Argentina ha perdido credibilidad en los mercados internacionales debido a su historial de impagos. Eso hace que cuando hace préstamos tienen que pagar un interés más grande. Así, ha caído en default más de 9 veces en su historia, lo que limita su acceso a financiamiento barato y lo obliga a recurrir al FMI y a préstamos con altas tasas de interés. El problema se agrava con la falta de estabilidad económica.
Y es que la volatilidad del peso, el control de cambios y la incertidumbre política hacen que los inversionistas desconfíen, lo que a su vez reduce el crecimiento económico y aumenta la necesidad de financiamiento externo. La gran pregunta es, ¿cómo puede salir Argentina de este círculo vicioso? Pues mientras el país no logre una reforma económica estructural que equilibre sus cuentas, la deuda seguirá siendo su única forma de mantenerse a flote. Creo que está cambiando ya, con mi ley está cambiando. La cuestión es que es duro para la población porque está cortando un montón de gastos que ayudaba a la población y hasta que mejore, mucha gente va a sentir bastante. Entonces, la cuestión es si el gobierno va a lograr haciendo sus reformas, va a lograr seguir haciendo sus reformas, o si la población se va a enojar tanto que lo va a sacar de allá. Esa es la cuestión. Bueno, bastante bueno el video acá. Vamos a ver qué dice la gente. Hay estudios de qué países tienen mejor índice de desarrollo y los que salen mejor posicionados son Costa Rica, Panamá y Argentina. Claro que lo hace con dinero prestado y no generado por ellos. La clave es la producción de valor y eso la hace la combinación de la creatividad, que creo que eso de producción de valor que falta mucho a nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? Y endeudarme, yo jamás, gracias a Dios, man, pero nada es personal, es el país, ¿no? La República Dominicana en los últimos 4 años ha tomado más de 50.000 millones de dólares y sin embargo la economía es un desastre, la inflación ha subido. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué piensan de todo eso? ¿Qué países en Latinoamérica están más endeudados que ese 7? ¿Y cuál sería la solución para todo eso? ¿Qué piensan? Dejar en los comentarios. Si quiere ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal. También puede ver después que pase los en vivo, todo eso. Santiago Brazuca, acá, desde el sur de Brasil.